Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta nueva emisión del programa Nuestro Patrimonio en Línea. En esta ocasión hablaremos sobre la muerte y sus símbolos, tomando como ejemplo el Panteón de Santiago de Saltillo, Coahuila, que es una charla con la maestra Alma Victoria Valdés Dávila. Déjenme decirles en síntesis que la maestra Alma Victoria, claro, es maestra y doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana y se desempeñó como profesora investigadora de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila. Ha sido y es todavía activa colaboradora del Archivo para la Memoria de la Universidad Iberoamericana en Saltillo y es autora de varios libros, de varios artículos y libros. Destacan Testamentos y Muerte y Exequias, Saltillo y San Esteban al despertar el siglo XIX y al despuntar, perdón, y sobre todo también Itinerarios de los muertos en el siglo XIX. Alma Victoria, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Arturo. ¿Qué nos puedes platicar sobre la muerte y sus símbolos? Bueno, en primer lugar sí quisiera mencionar que estos símbolos que vamos a analizar pues están inscritos en monumentos funerarios que hace pues relativamente poco tiempo no hubieran sido posibles si no se hubiera instaurado una nueva forma de honrar a los muertos en un panteón como los que conocemos actualmente. Este, por ejemplo, es un ejemplo de una ceremonia funeraria relativamente reciente, porque el Panteón de Santiago pues, se fundó apenas en 1899 y las ceremonias funerarias como tales, eh, podemos ver un ejemplo en este caso de una procesión fúnebre también de principios del siglo XX, no hubieran sido posibles sin una transformación en las formas de, pues de colocar a nuestros difuntos, ¿verdad? En un panteón, en una tumba familiar, en una tumba que se puede visitar como lo hacen actualmente muchas gentes. Y este tipo de cambios pues fue posible gracias a una serie de factores demasiado complicados para entrar en detalles en este momento, pero sí destaca, por ejemplo, la secularización de los sitios de enterramiento, es decir, la pérdida del poder eclesiástico sobre estos sitios, eh, la comercialización de estos sitios, la posibilidad de adquirir una tumba privada, se podía mantener a perpetuidad, con propiedad a perpetuidad, y desde luego la posibilidad también, gracias a esta posesión, de edificar sobre esa tumba un monumento que probablemente ayudaría a perdurar, a que sea perdurable la memoria del difunto y pues el culto familiar a los difuntos. En síntesis, eso es lo que te puedo decir. Esta imagen del Panteón de Santiago, que ya no corresponde, por cierto, a la fachada original, pues nos muestra que es un sitio ya manejado por el Estado, ¿sí? Y en el cual los espacios de enterramiento, como se puede observar de manera muy detallada en este plano, son diferenciados porque en el plano se trató de preservar la diferenciación social. Es decir, los espacios, aunque juntos, siguieron manteniendo la diferencia de estatus social entre los difuntos ahí enterrados. De manera que los pasillos del, del plano principal pues corresponden a difuntos de jerarquía social y económica más alta y van disminuyendo conforme se alejan del pasillo central hasta alcanzar la quinta, sexta categoría, en donde encontramos difuntos que contratan incluso por temporadas cortas de 5 años y las cosas comunes finalmente. Entonces se mantuvieron las diferenciaciones sociales. Estos monumentos pues corresponden al pasillo central
y obviamente también muestran o de alguna manera son signos de la categoría social del difunto ahí sepultado. Ahora, vamos a tratar de ver en forma demasiado arbitraria cuáles son algunos de los elementos, más que elementos, bueno, sí hay elementos simbólicos, pero me gustaría en primer término ver algunas de las tipologías que se pueden observar. En este caso, la capilla, que además de tener elementos simbólicos inscritos, pues de alguna manera permitió la reunión de los miembros de una misma estirpe familiar en un lugar único, porque las tumbas antiguas pues eran tumbas individuales, y en este caso la morfología de la tumba se transforma y pasa primero del sitio anónimo y en la iglesia, en el piso de la iglesia, posteriormente a una tumba que casi siempre se ponía en un nicho de pared, y finalmente a esta tumba familiar en donde las gavetas se colocan no sobre la superficie, sino subterráneas, y permiten la reunión de los miembros de una estirpe familiar en un solo lugar. Entonces, en estas capillas, pues de alguna manera se pudo lograr el sueño de mucha gente de permanecer en un espacio religioso, aunque ahora en un panteón administrado por el Estado. Ahora, otros elementos que podemos encontrar en las tumbas son representaciones de los propios difuntos en diferentes formas. En este caso, por ejemplo, bustos como el que estamos viendo aquí de Dionisio García Fuentes, un filósofo positivista importante, y que en muchos casos no eran ni siquiera ordenados por la familia, sino por las asociaciones de miembros con una profesión o con una afinidad académica, en este caso con Dionisio García Fuentes. Otras veces la representación del difunto, más que en un busto completo, la podemos encontrar en bajo relieve, como en este caso en el accidentado trajinar de este poeta malogrado Manuel Acuña, que anduvo por muchas partes, pero que finalmente vino a terminar en el Panteón de Santiago, en la Rotonda de los Hombres Ilustres. La representación más que en busto pues está en bajo relieve. También podemos encontrar las representaciones de los difuntos en forma de fotografía, ¿verdad? Y pues esta manera de representar al difunto para muchos pensadores revolucionó el recuerdo, la forma de la composición familiar en términos memorísticos, porque la fotografía pues te permite de alguna manera volver a ver a que ya desapareció, ¿verdad? Entonces la fotografía tuvo un impacto muy fuerte en la memoria familiar y en la posibilidad de veneración del difunto, observándolo físicamente tal y como es. Algunos elementos simbólicos que también encontramos inscritos en las tumbas de Santiago son los dolientes. Estas dolientes, según algunos autores, se inspiran en una antigüedad muy lejana, en donde encontramos las plañideras un poco vestidas con togas, con hábitos telares, con vestidos talares, y llorando a veces junto a un sarcófago, junto a una cripta, ¿verdad? Entonces estas dolientes las vamos a encontrar en muchas de las tumbas de Santiago, y con diferentes posiciones, en diferentes actitudes, pero siempre
como una muestra de veneración y recuerdo hacia el difunto fallecido. Otro elemento simbólico presente en las tumbas de Santiago es el ángel y el ánima. Estas dos figuras son muy similares entre sí. Lo que las distingue pues podría ser la obviedad de las alas, que normalmente se le inscriben al ángel y al ánima no. En este caso el ángel aparece pues de alguna manera resguardando o orando por el fallecido, o en algunos otros casos como en esta imagen que nos muestra, lo guían, la forma de guiarlo hacia, es un ejemplo muy claro esta de un ángel y un ánima juntos en un ejercicio de conducción hacia la eternidad. Es un ánima, ahora, es un ánima que está siendo guiado por el ángel. Tenemos también símbolos religiosos de antigua tradición. Uno de ellos puede ser que mucha gente asocia a los marineros, pero no, porque el ancla pues en la tradición judeo-cristiana se asocia a la salvación, ¿verdad? Es un símbolo de salvación. Y en este caso aparece combinada con una palma, que más adelante vamos a ver cómo también tiene implicaciones de martirio y de gloria, ¿verdad? Entonces, símbolos religiosos como este que acabamos de describir se mezclan en otras tumbas con elementos de tipo patriótico triunfal, como es el emblema, que en este caso casi siempre se inscribe en las tumbas de militares connotados, de gente que participó en luchas armadas y que de alguna manera significa, así como la paloma la paz, el águila la victoria, ¿sí? La columna rota, que normalmente tiene que ver con una vida activa, productiva, que se trunca por el hecho de la muerte. En este caso, en este monumento, está combinada con la guerra, que de alguna manera se asocia a la vida, ¿verdad? Entonces, pues son elementos simbólicos que se usan quizá arbitrariamente, que circularon en esta época y que de alguna manera quieren darle un matiz personal o mostrar a través del símbolo, hacer referencia a través del símbolo de la gente que está ahí sepultada. Otros elementos más abstractos y generales son, por ejemplo, las guirnaldas de flores, que normalmente se asocian a la victoria, que se entregaban a jugadores, a atletas, a gente que se destacaba en una actividad determinada y que pues de alguna manera son coronas que denotan triunfo, que denotan recompensa al esfuerzo realizado. Sí, pero en este caso están al revés, ¿verdad? Es una corona fúnebre. O sea, sí. no que esté al revés, sino que el muño va arriba, o sea, en el sentido de muerte, ¿verdad? Quizá eso es lo que les da su carácter más distintivo, ¿verdad? Pero en todo caso la corona como que era el hecho de que su circularidad, su cierre, de alguna manera casi siempre, o sea, pues se asocia, por ejemplo, en una competencia, siempre, casi siempre la corona es símbolo de un triunfo, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, hay símbolos religiosos también, que quizá no fue muy ordenada mi exposición porque pues no lo tengo totalmente ordenado, pero estos símbolos religiosos es muy importante mencionarlos porque estuvieron en circulación durante un largo periodo de tiempo y tienen que ver con las virtudes teologales, o sea, la fe, la esperanza y la caridad.
En varias de las capillas de Santiago, que desafortunadamente han pues, sufrido destrucciones, estos símbolos se inscribieron o permanecen aún inscritos, que normalmente tienen ciertos signos que los hacen como identificables, digámoslo así. La fe, por ejemplo, que siempre tiene pues una Biblia, que tiene una cruz, que simboliza de alguna manera el seguimiento de la religión. La esperanza, que normalmente porta un ancla, porque es la esperanza de la salvación, y que mira hacia el cielo, porque en él está de alguna manera inscrita la esperanza. Y la caridad, que casi siempre se asocia a una madre amorosa que o amamanta al hijo o lo protege. Estos tres elementos de las virtudes teologales, estas tres manifestaciones o expresiones, pueden variar, pero casi siempre incorporan algunos de estos detalles que nos permiten de alguna manera identificar de quién se está hablando. Y las capillas, repito, pues en esa época casi siempre pues estuvieron adornadas, decoradas con monumentos de este tipo. Otro elemento simbólico muy presente en las tumbas de esa época es el reloj alado, el reloj de arena acompañado de dos alas, que de alguna manera tiene que ver con la fugacidad, con el tiempo en primer lugar, pero con la fugacidad de la vida, ¿verdad? Porque pues es un recordatorio de que el tiempo pasa rápido, la vida es fugaz. En fin, encontramos en muchas cosas a veces combinados elementos simbólicos. Por ejemplo, en este bellísimo monumento que se construyó en memoria del general Abraham Cepeda, encontramos una doliente que en este caso representa a la patria, una doliente, la patria, llorando la pérdida de uno de sus hijos más preciados, porque Abraham Cepeda murió en batalla. Pero por otro lado, también combinan un elemento simbólico de origen religioso, que es la palma del martirio, quizá porque este general pues murió en batalla y de alguna manera se le quiso representar como un mártir que perdió la vida por la patria. Bueno, pues en general a mí me parece que es muy importante recuperar esto, Arturo, porque yo siento que ya estamos pasando a otro momento. O sea, es cada vez más frecuente, sobre todo en este tiempo de pandemia, el ejercicio de la incineración. Es también cada vez más frecuente la compra de un nicho en un espacio religioso. Este panteón, que a pesar de que es más o menos reciente, ya es parte del pasado. Ya empieza a resultar, digámoslo así, un monumento del pasado. Entonces, me parece que estos son los momentos que nos obligan a volver hacia atrás, pues a tratar de recuperar, de rescatar, de preservar esto que seguramente se va a perder o se está perdiendo o ya se perdió definitivamente, aunque no del todo, pero es evidente que estamos a un paso de que esto, como forma particular de veneración del difunto, de cómo se deposita, de qué hacemos con nuestros difuntos, está pasando, está terminando. Y también yo creo que es importante destacar la necesidad de conservar, y si vamos al panteón, de disfrutar con respeto, porque, bueno, a fin de cuentas, como son ya monumentos históricos, pues la necesidad de conservar la necesidad de estos vestigios del pasado. Sí, muy importante eso que estás diciendo, porque la verdad sí, no creo yo que se haya hecho suficiente para que estos monumentos, que son parte de un patrimonio artístico, cultural, histórico,
se sigan manteniendo bien. Bueno, maestra Ana Victoria, solo me queda darte las gracias y ojalá en un futuro pudiéramos seguir charlando sobre la muerte y sus símbolos y las exequias y las procesiones y los cortejos y demás. Ana Victoria, muchísimas gracias. Gracias a ti, Arturo.